Estados Unidos incrementa la donación de vacunas. Resultados en cuanto a la efectividad de estas, una advertencia sobre el uso de antibióticos en tiempos de COVID y cómo es que el COVID ayudó a las personas que sufrían de síndrome de intestino irritable. Quédate para enterarte de noticias y más en este tu resumen de noticias más importantes de la semana de COVID-19. Bienvenida y bienvenido a este resumen de noticias más importantes que han sucedido a lo largo de esta semana, que comprende del 28 de mayo al 3 de junio. Y sin nada más por agregar, comencemos. Dios bendiga América. Y es que, si bien persiste el rezago de vacunas en gran parte de Latinoamérica, el presidente de Estados Unidos comienza a hablar de la donación que está haciendo a otros países. Latinoamérica y el Caribe tienen la cifra más alta de fallecimientos por COVID-19 en el mundo en proporción a su población, con al menos 33.289.000 infecciones y 1.043.000 decesos reportados. Y aunque el número de casos desciende en Canadá, Estados Unidos y México, está aumentando nuevamente en el resto de las Américas, mientras que el progreso de la vacunación sigue rezagado en comparación con el avance de la pandemia, informó la Organización Panamericana de la Salud. La solidaridad regional, incluida la donación de dosis, será fundamental para superar la escasez actual de vacunas, sostuvo este miércoles 2 la directora del organismo, la doctora Carissa Etienne. Un día después, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, precisó el destino de las primeras 25 millones de dosis de 80 millones que se comprometió a donar antes que termine el mes de junio. 19 millones irán al mecanismo COVAX, que repartirá 6 millones en Latinoamérica y el Caribe, 7 millones en el sur y sudeste asiático, y 5 millones en África y 6 millones irán para países aliados, vecinos o que experimenten rebrotes como México, India y Corea del Sur. Las vacunas serán de Pfizer, BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson, a las que se podrían sumar 60 millones adicionales de Oxford y AstraZeneca cuando el producto reciba la aprobación de la FDA en Estados Unidos. Y claro que queremos más noticias buenas alrededor del mundo en cuanto a que se está superando la pandemia, en cuanto a que está aumentando el número de personas vacunadas. Y es que sabemos que, por ejemplo, para Estados Unidos poco a poco ha dado grandes pasos en cuanto a vencer la epidemia. Estados que siguen como modelo puede ser el caso de Nueva York o de Florida. Y ahora que Estados Unidos comenzó a vencer a la pandemia y tiene a la gran parte de su población vacunada, puede darse el lujo de comenzar a dar las vacunas excedentes a otros países más necesitados. Justamente en el transcurso de esta última semana se dio el caso de que Estados Unidos había donado 1 millón de la vacuna de Johnson & Johnson a México y que estas vacunas fueran utilizadas para aplicarse en lo que es la franja fronteriza entre México y Estados Unidos para así poder reabrir la frontera. Este verano será decisivo tanto por la aplicación de vacunas como cómo se mantengan las medidas de seguridad en países y sobre todo regiones donde aún no está tan controlado el COVID, para que no se produzca una nueva ola y sobre todo para que ahora sí podamos hablar de que más países comenzaron a vencer la pandemia. Por ahora poco queda por decir, esperemos que estas vacunas sean administradas lo más eficiente y rápido posible y que Dios bendiga a América. ¿Más noticias buenas? Claro que sí, y es que Brasil, Chile, Argentina y Uruguay comenzaron a mostrar los resultados en cuanto a qué tan efectiva fue la vacunación. La vacunación con Coronavac, la vacuna Sinovac, de 95.7% de la población adulta de la ciudad brasileña de Serrana. ¿Recuerdas a Serrana? Sí, esa ciudad de la que comentábamos de hecho hace unos meses aquí de cómo iba a ser un modelo a seguir. Bueno, ya están los resultados en cuanto a qué tan efectivo fue vacunar a casi el total de su población. Serrana, contando con una población de 27.160 personas, redujo 80% los casos sintomáticos de infección por SARS-CoV-2, 86% las hospitalizaciones y 95% las muertes por esa causa, según datos preliminares del Proyecto S, un estudio en tiempo real liderado por el Instituto Butantan de San Pablo que busca documentar la efectividad de la vacunación en masa. Y claro, otros modelos a seguir son, por ejemplo, el de Argentina. Este miércoles 2 de junio, la provincia de Buenos Aires, en Argentina, anunció que en una única dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V del Gamaleya Institute tiene una efectividad del 78.6% para evitar casos de COVID-19, 84.7% para evitar las muertes y 87.6% para reducir hospitalizaciones en personas de 60 a 79 años. El estudio se hizo sobre 186.581 personas que integran este segmento de 60 a 79 años. Mientras tanto, en Uruguay, el 27 de mayo, Uruguay informó una efectividad de 57% para la vacuna de Sinovac y 75% para la vacuna de Pfizer en la prevención de contagios, más de 14 días después de la segunda dosis.
de 95% y 99% en la reducción de la internación en unidad de cuidados intensivos y de 97% y 80% para muertes respectivamente. Y por otro lado, ahora nos vamos a Chile. En tanto, el 17 de mayo, Chile había actualizado su estudio con Coronavac, la vacuna de Sinovac, tras analizar 10.200.000 personas mayores de 18 años. Reportó un 65.3% de efectividad para prevenir el COVID-19 sintomático, 87% para prevenir hospitalizaciones, 90.3% para prevenir el ingreso a la unidad de cuidados críticos y 86% para prevenir la muerte, en todos los casos después de completar el esquema de 2 dosis. Avanza la vacunación en diferentes países y con esto tenemos resultados reales de qué beneficios está trayendo a las comunidades la vacunación. Sí, ahorita podríamos estar hablando de Estados Unidos, podríamos estar hablando de Israel, estamos hablando de Chile, Argentina, de Brasil, pero conforme avance el tiempo y conforme avance la vacunación, estos números se verán replicados en otros países. ¿De qué nos sirve conocer estos datos entonces? Nos sirve como modelo predictivo, ver una pequeña brújula, una pequeña esfera de cristal hacia el futuro de lo que supondrá el avance de vacunación en otros países. Obviamente esperamos que estos números se vean reflejados en nuestros países lo más pronto posible. De eso obviamente pues dependerá mucho la distribución de vacunas y la logística de ellas. Pero también no recordemos que para antes de llegar a esos números hay un tiempo. Y durante ese tiempo la infección sigue y durante ese tiempo que la infección sigue, personas mueren. Así que la mejor forma que podemos hacer de prevenir muertes no solo de nosotros, sino de personas a nuestro lado y que inclusive no conozcamos, pero indirectamente nuestras acciones repercuten en su salud, es mantener las medidas de protección que sabemos, el uso adecuado de cubrebocas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social, para que cuando lleguemos a esos números no hayamos perdido otros números en el camino. Mucho se dice que no importa llegar primero, sino que lo importante es saber llegar, y hay algunos laboratorios que toman esto en consideración. Aunque tardaron en salir al ruedo, la extensión de la pandemia sigue dando oportunidades a diferentes laboratorios. Después de los resultados alentadores de la fase 2, dos gigantes farmacéuticas, la francesa Sanofi Pasteur, ¿recuerdas ese nombre? ¿Recuerdas que otra vacuna hizo recientemente? Exacto, la vacuna para el dengue. Si quieres más información del dengue, puedes consultarlo en ese video. Y la farmacéutica británica GlaxoSmithKline lanzaron el estudio de fase 3 de un candidato vacunal que combina la proteína espiga de SARS-CoV-2 recombinante con un adyuvante ya usado en otras vacunas. El estudio se realizará en 35.000 voluntarios de Estados Unidos, Asia, África y Latinoamérica, y tiene la particularidad de hacerse en 2 etapas, una para evaluar la protección contra la variante original del virus y otra con una formulación diferente contra la variante B.1.351 que primeramente fue destacada en Sudáfrica. La expectativa es lograr la aprobación para fines del año 2021. Pero a mí ya me vacunaron con Pfizer, a mí me vacunaron con la Sputnik, a mí me vacunaron con la Sinovac, sí, pero recordemos que hay muchas personas que aún no han sido vacunadas. Y el tener alguien más, una farmacéutica más, o en este caso 2 farmacéuticas más, que tengan otra propuesta de vacuna, eso quiere decir que habrá más vacunas disponibles, por lo cual podemos llegar a mejores números, los números que vimos con Brasil, con Chile, con Argentina, con Uruguay, con Estados Unidos, en más países. ¿Por qué? Porque hay más dosis que aplicar. También algo alentador de esta vacuna es que parte de la premisa de las nuevas variantes que hay de COVID, o en este caso solamente la B.1.351, pero conforme avance el tiempo van a salir nuevas vacunas para variantes específicas o inclusive una que sea para todas las variantes, pero esto tiene que seguir renovándose porque así como avanzan las vacunas, también avanza el COVID. Lo ideal es rebasar la velocidad con la cual muta el COVID para que pueda limitarse la tasa de aumento del COVID y sobre todo que no haya nuevas mutaciones. Una vez rebasada esa línea imaginaria, pues se podría hablar de un control total del COVID, ya que no habría nuevas mutaciones. Da la importancia que haya más vacunas para que más rápido se alcance a vacunar a la mayor cantidad de personas posibles. Otro dato importante es que esta vacuna va a ser aplicada en diferentes poblaciones. En Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, en África, por lo cual los números podrían ser utilizados como modelos predictivos cómo actuaría en poblaciones específicas. Que para las vacunas que tenemos actualmente, muchas se limitaron solamente a un tipo de población o demografía específica. No queda más que felicitar y alentar a esas farmacéuticas y esperemos que pronto salgan resultados de fase 3 para poder ver qué tan efectiva es esta vacuna. ¿Se imaginan que inclusive les gane en efectividad a la vacuna de Pfizer y Moderna? Eso sería interesante. Alerta sobre el uso excesivo de antibióticos en pacientes con COVID-19. Durante la primera ola de COVID-19 en Reino Unido, 85% de los enfermos hospitalizados recibió al menos un antibiótico durante su estadía,
según un análisis de casi 50.000 pacientes atendidos en 280 hospitales de Inglaterra, Escocia y Gales, entre el 6 de febrero y el 8 de junio del año 2020, según publica The Lancet Microbe. No es raro que las enfermedades virales se compliquen con una infección bacteriana, pero no lo estamos viendo mucho con COVID-19. Lo que sí estamos viendo es más uso de antibióticos de los que nos gustaría. También estamos viendo el uso de los antibióticos más valiosos que nos gustaría reservar para infecciones bacterianas más graves, señaló uno de los coautores, el Dr. Callum Semp, profesor de salud infantil y medicina de brotes del University of Liverpool, en Liverpool, Inglaterra. Pero ¿qué podemos decir si en nuestro país se utilizaba antibióticos para tratar pacientes ambulatorios? Pero dejando eso de lado, es cierto, las sobreinfecciones bacterianas para COVID-19 no se ven tan manifiestas como para otros tipos de neumonías virales u otras infecciones virales. Lo que sí es preocupante es el uso injustificado de antibióticos, porque como sabemos, una de las grandes amenazas para la salud en futuros años es la resistencia a antibióticos por parte de bacterias. Porque así como avanza la medicina y como avanza la tecnología y avanza la población, también estas bacterias van aprendiendo a defenderse de los antibióticos que hasta la fecha han sido utilizadas para su destrucción, pero ahora esas, como pasó para las vacunas, que el punto es llegar a que las vacunas rebasen a las mutaciones del virus, pues aquí pasa al revés, aquí las bacterias están rebasando a la efectividad a diferentes fármacos. Y esto es un trabajo de todos, porque por un lado es importante que los médicos se limiten al uso de antibióticos en casos donde esté justificado obviamente su uso, y para eso hay guías establecidas para el uso de antibióticos en diferentes enfermedades. Y por otro lado, la educación de la población, porque es muy común ver personas que se automedican antibióticos para tratar, por ejemplo, una fiebre o un dolor de cabeza o inclusive algún malestar general, una sin que esto sea dada por una receta médica, y dos, y más importante, sin una justificación. Todo esto contribuye que a fármacos que no están regulados, como en este caso los antibióticos, en cuanto a dosis, días de duración y sobre todo que el antibiótico esté dirigido para ese microorganismo específico, si es que hubiera, porque la mayoría de veces son virales y dan antibióticos, contribuye a que las bacterias que no fueron pues muertas en ese momento porque no se dio la dosis adecuada, los días adecuados, o que ni siquiera tenía que haberse dado, esa bacteria que sobrevivió y aprendió a defenderse contra ese antibiótico comienza a reproducirse. Y entonces esa bacteria que posiblemente a ti no te causó una infección va hacia otra persona. Y esta bacteria que ahora se ha reproducido en esa persona comienza a generar una infección en esa persona. Entonces esa persona tiene que ir obviamente a consulta médica y le da antibiótico. Y justamente es el antibiótico que esa otra persona anterior había tomado y para la cual la bacteria generó resistencia. Entonces ahora tenemos una infección que pudo haberse tratado normalmente con un antibiótico, digamos el antibiótico A, y ahora que esa bacteria generó resistencia para ese antibiótico A, tenemos que subir el nivel a una doble A. Y así va escalando, como una bacteria se vuelve resistente a un antibiótico y tienen que usar uno más fuerte. Y así sucede en diferentes ocasiones con diferentes infecciones, con diferentes bacterias y con diferentes antibióticos. Sí, este fue un ejemplo muy simple y muy burdo, pero ayuda a entender por qué los antibióticos deben de ser, uno, justificados en la práctica médica, en la práctica clínica, y por otro lado, la importancia de la educación al paciente para que no use antibióticos desmedidos. Por otro lado, parece que el confinamiento trajo un poco de alivio a las personas que sufren de intestino irritable. ¿Eso quiere decir que el COVID es bueno? Personas con síndrome de intestino irritable refirieron mejoras en la gravedad de la enfermedad y los síntomas durante el confinamiento, lo que refuerza la conexión intestino-cerebro en este trastorno, según un estudio argentino sobre 129 pacientes, 78 del sexo femenino, presentado en la Digestive Disease Week. Pensamos que probablemente solo permanecer en casa de forma más relajada y en un entorno más controlado podría haber mejorado esos síntomas, señaló el Dr. Juan Pablo Estefanolo, gastroenterólogo en el Hospital de Clínica San José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Aunque no se puede descartar un efecto de la dieta, el ejercicio y otros factores relacionados con el estilo de vida. Algo sí es claro, el COVID ha sido un gran maestro en diferentes aspectos. Para este caso parece que el confinamiento ayudó a las personas que sufran de síndrome de intestino irritable, que hay muchos factores a tomar en cuenta. Uno de ellos es que pues no se tiene bien clara toda la fisiopatología del síndrome de intestino irritable, y obviamente no descartar que esto pudo haber sido una casualidad en vez de una causalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Que posiblemente hay un factor externo implicado en que, uno, se diera el confinamiento, y dos, que las personas de síndrome de intestino irritable mejoraran su condición.
un factor que posiblemente podría ser invisible entre nuestros ojos en estos momentos. Y una causalidad es que el confinamiento favoreció directamente al mejoramiento de los síntomas de las personas con síndrome de intestino irritable. Para esto, obviamente, va a ser indispensable que se hagan nuevos estudios o un estudio de tipo retrospectivo donde se evalúe toda esta situación, o estudios controlados donde se evalúe esta situación, o sea, que un grupo de personas se sometan a un confinamiento, un ambiente relajado y otro siga su ritmo ajetreado para que veamos cómo responden en diferencia de estos grupos y qué resultados trae. Obviamente no podemos ignorar la implicación que tiene la dieta, el ejercicio y el estilo de vida en general para el síndrome de intestino irritable, porque sabemos que hay muchos componentes afectados y uno de ellos muy importante es la parte psicológica y social para que se dé la fisiopatología del síndrome de intestino irritable. No por eso deja de ser interesante este hallazgo, sí, algo a tomar en cuenta y algo a evaluar, y tal vez una pequeña brújula de aquellas personas que tienen síndrome de intestino irritable, que posiblemente los trabajos en su casa les favorecerían para tener todo bajo su control. Pero ¿qué piensas? ¿Recuerdan esta frase de muchas películas donde ante alguna catástrofe lo primero que se dice es mujeres y niños primeros? COVID al parecer se lo tomó en cuenta. Alrededor de 200.000 mujeres embarazadas enfermaron de COVID-19 en las Américas desde el comienzo de la pandemia y al menos 1.000 han fallecido por complicaciones, lo que reactualiza el debate sobre la necesidad de vacunar no solo a aquellas con mayor riesgo de exposición al virus o que presentan comorbilidades. Pero no se trata solo de un enfoque directo de SARS-CoV-2. Además de las mujeres que fallecieron por neumonía o complicaciones de la COVID-19, hubo decesos por complicaciones propias del embarazo en mujeres sin la enfermedad al no haber sido controladas en tiempo y forma, porque no se advirtieron los riesgos y no consiguieron la atención correcta en el momento de la aparición de la emergencia, lo que tiene que ver con la disrupción de los servicios y con el temor que se generó a la población de que no se acercaran a los hospitales, comentó el Dr. Bremen de Mucio, asesor en salud reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud. Muchos factores a tomar en cuenta. Uno de ellos es la propia particular del embarazo. Se sabe que la condición del embarazo puede favorecer a la aparición de diferentes patologías. Por eso es que es una etapa fundamental en la persona, bueno, en este caso las mujeres. Es una etapa que requiere muchos cuidados, no por eso hay toda una especialidad dedicada al embarazo y comprende muchas particulares. Por eso el embarazo es algo sorprendente en el sentido de vista de lo que sucede en el organismo, de entender todas las variables que hay, tanto que le tengo mucho respeto y ginecología obstetricia no es algo que yo vea en mi futuro, pero mucho respeto para todas esas personas que deciden especializarse en esa área. Por otro lado, la población de mujeres embarazadas es un área importante a cuidarse, que de hecho, por ejemplo, en México se dio el caso de que las mujeres embarazadas fueran prioridad en cuanto a vacunación. Esto obviamente en el marco de cuidar estos números de infección y de muerte materna a causa de complicaciones por COVID-19. Por otro lado, esta noticia también nos deja un amargo sabor de boca en el sentido de que muchas mujeres no obtuvieron los servicios adecuados de salud por uno, la saturación de servicios que se dio en los meses de más crisis, y aquí podremos criticar todo lo que quieran del país que quieran de la deficiencia de los sistemas de salud. Claro, hay países que tienen unos sistemas de salud muy eficientes, tristemente no es el caso que podría yo hablar de mi país de México. Y otro factor muy importante que también es de alarma es el miedo que generó el COVID-19. Porque no solamente era el miedo a enfermarte COVID-19, sino el miedo a atenderte el COVID-19 o cualquier otra enfermedad por asistir a un hospital donde no tenías la garantía de que si las personas que estuvieran en ese hospital que tuvieran COVID-19 estaban aisladas de ti o pudieran haber estado aisladas de ti. Muchas situaciones se dieron en lo que fue este año fuerte de pandemia. Afortunadamente ya muchos países vamos o van de salida en general, pero son pequeñas circunstancias que deben de evaluarse con detenimiento y con cuidado. Al término que termine la pandemia en diferentes países, diferentes regiones, habrá muchos datos que evaluar en qué se hizo bien, qué no se hizo bien, qué podría mejorar, cómo podría inclusive empeorar algunas situaciones. Habrá mucho de qué estudiar una vez que termine la pandemia. Por lo pronto esperemos que esas tasas de muerte materna se ralenticen y que lleguemos al punto en que obviamente las muertes maternas por COVID lleguen lo más cercano a cero o cero. Por lo pronto, cuídate. Y esas son todas las noticias que tenemos por
esta semana. Si aprendiste algo con este video, ya sabes que nos ayudarías mucho dejando tu pulgar arriba. Si es la primera vez que visitas este canal, te sugiero que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas de ningún video que subamos, de ninguno de estos resúmenes. Comenta cuál fue la noticia más impactante para ti o comparte este video para aquella persona que también quieres que esté informada de las noticias más importantes y interesantes de COVID-19 en lo que va de la semana. Sin nada más por agregar, espero que tengas una excelente semana. Recuerda, síguete cuidando, usa bien tu cubrebocas, lávate tus manos, mantén el distanciamiento social. Si está en tu posibilidad vacunarte por favor. Y recuerda, sigamos aprendiendo juntos.